La rutina de Porto Alegre se vio interrumpida de la forma más inesperada en una mañana que prometía ser como todas las demás. El ir y venir de la gente hacia el trabajo, el murmullo familiar de los autobuses y el aroma a café recién hecho componían un escenario que, de repente, se cargó de tensión. Gilmar, un policía conocido en el barrio por su talante severo y su nula paciencia con los perros callejeros, se acercó al viejo Apolo. Apolo era un perro cojo, de pelaje escaso y una mirada que parecía haberlo presenciado todo. Aún así, era de esa clase de perros que los niños adoran abrazar y con los que los ancianos se detienen a conversar. Solía quedarse allí, en la plaza cercana al mercado público, esperando una caricia o a alguien que compartiera con él un trozo de pan. Aquella mañana, una llovizna fina comenzaba a caer y las calles estaban casi desiertas. A Gilmar no le importó. Sin pensarlo dos veces, le asestó una patada brutal. El animal apenas pudo soltar un quejido ahogado, un sonido seco y duro que se perdió en el aire húmedo. Había pocas personas observando, pero fueron suficientes para que un silencio denso se apoderara del lugar. Entre ellas estaba Julia, una chica de unos 15 años que siempre llevaba el móvil en la mano, buscando algo nuevo que publicar. Sin dudarlo, lo filmó todo, sin apenas imaginar la repercusión que tendría aquella grabación. Apolo, ante la violencia, no enseñó los dientes ni gruñó. Simplemente retrocedió despacio, con el rabo entre las patas, con el gesto de quien está acostumbrado a ser ignorado o maltratado. Bajó la mirada, como si aceptara que la vida, para él, siempre había sido así. Julia, al otro lado de la plaza, lo observó todo con el móvil aún temblando en su mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Decidió, casi por instinto, subir el vídeo inmediatamente a las redes sociales con un texto simple. ¿Hasta cuándo? Esto acaba de pasar. Aquí mismo, en el centro. En cuestión de horas, la grabación alcanzó proporciones inimaginables. Primero la compartieron los amigos y conocidos de Julia, luego gente de otros barrios, y cuando se dio cuenta, ya había cientos de comentarios y mensajes de indignación y apoyo. El nombre de Apolo, antes solo familiar para los vecinos más antiguos, se convirtió en noticia. Periódicos locales, emisoras de radio e incluso canales nacionales comenzaron a hablar del suceso. Asociaciones de protección animal, abogados y hasta expolicías de Porto Alegre se pronunciaron exigiendo justicia. De repente, toda la ciudad parecía saber quién era el viejo perro cojo, y el episodio se convirtió en el tema de conversación durante días. Mientras Porto Alegre hervía con acaloradas discusiones en grupos de WhatsApp y publicaciones furiosas en redes sociales, Gilmar parecía vivir en otro mundo. Mantenía su rutina sin alterar nada, yendo y viniendo de la comisaría como si nada hubiera ocurrido. No encendía la televisión para no oír los comentarios, ni se molestaba en mirar el móvil cuando vibraba con mensajes de sus compañeros. En casa, el ambiente era tenso. Marta, su esposa, notaba que estaba aún más cerrado, apenas cruzaba palabra con ella y evitaba incluso a sus hijos. Se sentaban a cenar, pero el silencio era casi sofocante. Parecía que todo el ruido de fuera hacía que el silencio entre ellos fuera aún más profundo. Entretanto, doña Lourdes, la dueña de la panadería de la esquina, se quedó consternada al ver el vídeo. Ella siempre dejaba un cuenco de agua en la puerta para los perros de la calle, por lo que la historia de Apolo la conmovió profundamente. Al día siguiente, llegó temprano, imprimió un cartel que decía: «Di no a la crueldad. Nuestro barrio protege la vida», y lo pegó en el centro de su escaparate. La gente que pasaba se detenía a leerlo. Poco a poco, aquel simple gesto cobró fuerza. Otros comerciantes comenzaron a manifestarse también, demostrando que la ciudad, aunque indignada, estaba dispuesta a luchar por la justicia y el respeto. Julia estaba asombrada por la cantidad de comentarios,
me gusta, y veces que se compartía su vídeo a cada minuto. El teléfono no dejaba de vibrar. Eran mensajes de desconocidos, de amigos lejanos y hasta de profesores elogiando su valentía. Al mismo tiempo, sentía un peso sobre los hombros, el miedo de haber causado problemas graves para ella y su familia. En el colegio, buscó a la coordinadora para intentar entender qué podría pasar a partir de entonces. Aún así, en el fondo, se repetía a sí misma que alguien tenía que decir que aquello estaba mal. No podía quedar impune. Con cada mensaje de apoyo, se convencía más de que había hecho lo correcto. En medio de toda la confusión, una mujer desconocida apareció en la ONG Patas Unidas, que siempre ayudaba a los animales de la calle de la zona. Con un abrigo sencillo y una mirada decidida, le entregó a la directora una foto antigua. En ella se veía a Apolo, aún fuerte y con el pelo brillante, junto a un soldado uniformado. Ambos sonreían. La mujer contó que, en los tiempos en que se llamaba sargento, el perro había servido en el ejército y había ayudado a salvar vidas durante misiones peligrosas. Aquella revelación cambió el rumbo del caso. Ya no se trataba solo de maltrato animal. Apolo se convirtió en un símbolo de honor para todo el país. La noticia sobre el pasado de Apolo sacudió a toda Porto Alegre. El murmullo creció en las redes sociales y en los programas de televisión. Todo el mundo quería saber más sobre aquel perro que ahora era visto como un héroe. El comisario Manuel, que ya estaba sufriendo una enorme presión por parte de la ciudadanía y de sus propios compañeros, no tuvo más remedio que apartar a Gilmar del servicio por tiempo indefinido. La gente hablaba en la calle, en los autobuses, en las paradas. Ya no se trataba solo de un perro abandonado, sino de alguien a quien un día llamaron sargento y que había arriesgado su vida para salvar a otros. El caso se convirtió en una cuestión de honor para muchos, especialmente para los veteranos que habían servido en las Fuerzas Armadas. Fátima, una bióloga conocida en el barrio por trabajar con perros de rescate, se ofreció a ayudar de inmediato. En una entrevista en la radio comunitaria, explicó que animales como Apolo llevaban cicatrices mucho más profundas que las físicas y que merecían un respeto y un cuidado especial. Cuando Fátima comenzó a buscar al perro, el movimiento cobró aún más fuerza. Niños, ancianos e incluso antiguos compañeros de cuartel se unieron en batidas por la ciudad, todos con el mismo objetivo: encontrar a Apolo y demostrarle que, esta vez, no sería olvidado ni abandonado de nuevo. Porto Alegre se vio envuelta en un movimiento sin precedentes. Los niños pintaron dibujos de Apolo y los colgaron en los árboles del Parque Redenção. Los comerciantes distribuyeron cajas con pienso frente a sus tiendas y los vecinos se organizaron en rondas, llevando galletas y mantas en sus mochilas, con la esperanza de encontrar al perro descansando en algún rincón. El ambiente era de ansiedad, pero también de unión. Durante las noches frías, grupos de voluntarios recorrían las calles, las plazas y hasta los patios traseros de los mercados, llamando a Apolo. Pero, por más que lo intentaban, no había ni rastro del viejo perro. Parecía que se las había arreglado para desaparecer, quizá asustado por toda la confusión o simplemente cansado de todo lo que había sufrido. Mientras tanto, Julia no conseguía dormir. Sentía una mezcla de culpa, pensando que toda aquella conmoción había empezado por su culpa, pero también quería creer que todo aquello llevaría a un final mejor para Apolo. Fue en medio de esa duda cuando vio, perdido entre tantos comentarios, un mensaje anónimo. Ese perro me salvó la vida en el interior, hace muchos años. Nunca lo he olvidado. El mensaje le llegó al corazón, renovando su determinación de seguir buscando, de no dejar que la historia de Apolo se enfriara. Amaneció en Porto Alegre y se sentía algo diferente en el aire. Era lunes, pero las calles estaban extrañamente silenciosas. Pocos coches, comercios con las persianas bajadas y casi nadie hablando en voz alta. Frente a la comisaría central,
una multitud se fue formando lentamente. Primero, solo unos pocos vecinos curiosos. Después, familias enteras, con niños que sostenían pancartas con el rostro de Apolo, dibujado con lápices de colores. El silencio era pesado, como si todos esperaran una respuesta que no llegaba. La ciudad, que días atrás apenas se fijaba en un perro callejero, ahora latía a otro ritmo. Parecía que todos habían entendido que era el momento de hacer lo correcto, de pedir justicia no solo por Apolo, sino por todos los que alguna vez fueron olvidados. Dentro, el comisario Manuel revolvía carpetas polvorientas y montones de papeles antiguos, intentando encontrar pistas sobre la historia del perro. Después de un rato, encontró anotaciones de su época en el ejército. Descubrió que el verdadero nombre del perro era, en efecto, Sargento, y que había sido el compañero constante del capitán Antunes en misiones por el interior de Río Grande do Sul. Apolo no era solo un perro callejero, era un verdadero héroe nacional que, por negligencia u olvido, había terminado solo. Esta revelación conmovió al comisario, que respiró hondo antes de salir para enfrentarse a la multitud. Mientras la expectación se apoderaba de las calles, uno de los voluntarios más dedicados, Rafael, recorría los barrios periféricos en busca de pistas sobre Apolo. Después de muchas horas pedaleando, alguien le comentó que había visto un perro parecido cerca de un viejo almacén abandonado. Rafael se dirigió hacia allí sin dudarlo. Al llegar, distinguió una sombra delgada entre restos de madera y latas oxidadas. Se acercó despacio, le habló en voz baja y usó su antiguo nombre. «Ven, sargento, soy un amigo». Sacó un tupper y le ofreció pan y carne que Apolo, aunque herido y desconfiado, aceptó. En el simple gesto de su cola moviéndose, Rafael comprendió que el perro aún conservaba la esperanza. La noticia no tardó en llegar al grupo de mensajes. Pronto, Fátima y Julia corrieron hacia el almacén. Cuando vieron a Apolo, no pudieron contener las lágrimas. Fátima se arrodilló, acariciando al perro con cuidado mientras examinaba sus heridas con ojo experto. Julia grabó el momento sin planearlo, capturando el abrazo improvisado, los ojos llorosos y el respetuoso silencio que inundó el lugar. Pocas horas después, el vídeo se hizo viral, emocionando a gente de todo Brasil. La dignidad de Apolo, incluso herido, se convirtió en un motivo de orgullo para todos. Mientras Apolo era examinado por Fátima y recuperaba fuerzas rodeado de cariño, al otro lado de la ciudad, Gilmar fue citado en la comisaría. Al llegar, encontró al comisario Manuel junto a doña Vitoria, la viuda del antiguo capitán Antunes. La sala estaba cargada de tensión. Gilmar, visiblemente nervioso, intentó justificar sus actos, hablando de una rutina difícil y de la falta de recursos. Pero antes de que pudiera terminar, doña Vitoria, con voz firme, lo interrumpió. Esto nunca se trató de falta de dinero o de ignorancia. Se trató de compasión, de saber ver a quien necesita ayuda, sin importar si es una persona o un animal. La conversación fue breve y dejó claro que actitudes como la suya ya no serían toleradas. Poco después, se anunció oficialmente la suspensión de Gilmar. Afuera, la multitud que esperaba estalló en aplausos. El ambiente era de celebración, no solo por el castigo del responsable, sino sobre todo por el regreso de Apolo, que ahora caminaba lentamente por la plaza, recibiendo caricias de niños, viejos soldados y vecinos. Allí, Apolo ya no era solo un perro, era un símbolo de todo lo bueno de aquella comunidad. La historia adquirió unas proporciones que nadie esperaba. Tras el regreso de Apolo, periódicos de todo Brasil comenzaron a contar la historia del perro que sirvió en el ejército, salvó vidas y acabó en el olvido. No tardaron en llegar a Porto Alegre representantes de las Fuerzas Armadas. Organizaron una ceremonia sencilla, pero llena de significado, en la plaza cercana al mercado público. Militares uniformados, veteranos y muchos ciudadanos
se reunieron para ver a Apolo recibir una medalla y una placa de honor, grabadas con su nombre, y las fechas de las misiones en las que estuvo junto al capitán Antunes. A todos se les llenaron los ojos de lágrimas cuando le colgaron la medalla del cuello a Apolo, que pareció entender la solemnidad del momento, permaneciendo quieto y moviendo la cola suavemente. Rafael, el voluntario, se convirtió en una especie de tutor oficial de Apolo. Lo llevaba a pasear por la orilla del Guaíba, cuidaba de su alimentación y se aseguraba de que siempre tuviera comodidad y compañía. La ciudad cambió de verdad. Ahora, nadie pasaba de largo al ver un animal perdido en la calle. El rostro de Apolo apareció en pegatinas, camisetas y carteles de ONGs. Se convirtió en un referente de valentía, amistad y superación para todo Porto Alegre. Por donde caminaba, recibía el cariño que nunca debió faltarle. Con el paso de los días, el caso de Gilmar cobró aún más relevancia. La policía, presionada por la comunidad y la repercusión nacional, abrió una investigación seria sobre su pasado. Salieron a la luz expedientes olvidados. Antiguos compañeros de trabajo comenzaron a contar historias de situaciones similares, momentos en los que Gilmar había actuado con desprecio no solo hacia los animales, sino también hacia personas vulnerables. Vecinos del barrio recordaron episodios de malos tratos y discusiones ásperas que antes nadie se había atrevido a denunciar. Lo que comenzó como una sorpresa, pronto se convirtió en una ola de indignación, dejando claro que el triste episodio con Apolo era solo una pieza de un patrón de comportamiento que se repetía desde hacía años. Mientras tanto, Julia se convirtió en una figura importante en la ciudad. Tras toda la conmoción, empezó a ser invitada a charlas en colegios, sesiones en el ayuntamiento e incluso entrevistas en programas de radio locales. En cada evento, Julia hablaba con el corazón sobre lo que había presenciado y sobre la importancia de no ignorar el maltrato, ya fuera hacia animales o personas. Sus palabras emocionaban a quienes la escuchaban, demostrando que todos tenían la fuerza para cambiar algo a su alrededor. Pasó una semana y las noticias de Porto Alegre seguían recorriendo Brasil. Una mañana de sábado, la plaza central fue ocupada por un pequeño grupo de personas que esperaban algo especial. Cuando el reloj marcó las 10, dos oficiales uniformados del ejército brasileño descendieron de un coche oficial, atrayendo la atención de todos. Uno de ellos portaba una bandera doblada con solemnidad, el otro, una pequeña caja de terciopelo. Se acercaron directamente para saludar a Rafael, quien ya los esperaba con Apolo sentado a sus pies. El collar reluciente y el pelo brillante eran el resultado de muchos baños, cepillados y cariño. Durante la ceremonia, los oficiales agradecieron la valentía y la lealtad de Apolo, evocando historias de sus días en el cuartel que arrancaron risas y lágrimas del público. Contaron que aquella medalla era un símbolo de merecido reconocimiento y que, oficialmente, Apolo se convertía en un ejemplo nacional. Le entregaron la bandera a Rafael para que la guardara en su casa, junto al héroe de cuatro patas, garantizando que el perro pudiera vivir el resto de sus días rodeado de amor y dignidad, sin restricciones ni separaciones. La imagen de los dos militares saludando a Apolo conmovió a toda la ciudad, y el vídeo no tardó en hacerse viral en las redes, reavivando un sentimiento de unión y esperanza. Gente de todo el país comenzó a publicar fotos de sus propios animales y a compartir historias de superación, demostrando que, cuando la compasión habla alto, lo mejor de cada uno sale a la luz, sin importar la edad, la profesión o el lugar de residencia. Pero la ceremonia y la emoción nacional no detuvieron la búsqueda de la verdad. Pronto, nueva información comenzó a circular por la ciudad. Walter, un electricista conocido en el vecindario por su honestidad, se presentó en la comisaría con una grabación que había hecho sin querer en su teléfono móvil. Había ido a reparar un cuadro eléctrico cerca del almacén abandonado y, al pasar por la parte trasera, dejó el teléfono grabando sobre una caja.
Solo más tarde, al escuchar el audio al final del día, se dio cuenta de que había captado conversaciones extrañas sobre unos documentos y una gran confusión justo después de la desaparición de Apolo. Con la grabación en sus manos, el sheriff Manuel decidió enviar un equipo al lugar indicado. Allí encontraron un guante manchado de sangre y varios documentos ocultos bajo unas tablas sueltas, pruebas que vinculaban a un hombre llamado Gilmar no solo con el caso de Apolo, sino también con las antiguas peleas clandestinas de perros de las que todos sospechaban, pero que nadie había podido demostrar. La atmósfera en la comisaría se cargó de tensión, pues aquellos papeles implicaban a directivos del barrio y a antiguos funcionarios. Analizándolo todo, el sheriff comprendió que Apolo había sido utilizado y había sufrido en manos de mucha gente. Su dolor era solo la punta de un iceberg, el indicio de una red mucho más grande y preocupante. Apolo ya no era solo una víctima, sino el testigo silencioso de una injusticia que llevaba años oculta, capaz de hacer temblar toda la estructura de corrupción escondida en los rincones de la ciudad. Poco a poco, las noticias sobre Apolo llegaron a cada esquina de Porto Alegre, y hasta quienes no seguían el caso se sorprendieron con la verdad. La noticia de que había sido rescatado de una red de peleas de perros corrió como la pólvora. Cuando los veterinarios le hicieron más pruebas, descubrieron innumerables cicatrices antiguas esparcidas por su cuerpo, huesos que se habían roto y sanado con el tiempo, y un microchip militar que explicaba gran parte de su pasado. Era como si el perro que la ciudad había aprendido a admirar hubiera sobrevivido a un verdadero campo de batalla, tanto en misiones oficiales como en las calles. Con toda esta información saliendo a la luz, los periódicos y canales de televisión comenzaron a congregarse frente a la casa de Rafael, ansiosos por conocer cada detalle de la trayectoria del perro héroe. Surgieron propuestas para documentales y productores de grandes cadenas llamaron buscando entrevistas exclusivas. Pero Julia, velando siempre por el bienestar de Apolo, optó por un camino más íntimo y humano para honrar su historia. Reunió fotos, recortes y testimonios de los vecinos para crear un álbum de recuerdos hecho a mano, para que el perro fuera recordado siempre por su fortaleza y su capacidad de superación, y no solo por su antiguo sufrimiento. El impacto de las revelaciones no se detuvo en la puerta de la comisaría. Mientras Gilmar permanecía detenido a la espera de su audiencia, los agentes profundizaron en la investigación y pronto descubrieron otro nombre implicado: Claudio, técnico informático y sobrino del propio Gilmar. Un detalle en particular despertó las sospechas. Claudio era visto con frecuencia manipulando ordenadores y archivos dentro de la comisaría, siempre encontrando la manera de esquivar las cámaras. Tras analizar algunos mensajes en los teléfonos incautados, se hizo evidente que Claudio había eliminado archivos importantes justo después de que surgieran las denuncias sobre Apolo. Esta conexión destapó un escándalo aún mayor, ya que, al investigar más a fondo, se descubrió que tío y sobrino estaban involucrados en una red de peleas de perros que se extendía más allá de Río Grande do Sul. Comisarios de otros estados comenzaron a intercambiar información en busca de Claudio, quien desapareció en cuanto supo que la policía estaba a punto de arrestarlo. Mientras todo esto se desarrollaba, Apolo continuaba su recuperación rodeado del cariño de los vecinos. Muchos le ofrecían golosinas, mantas y compañía en las largas tardes que pasaba en el jardín de Rafael. El ambiente en la ciudad había cambiado. Quienes antes cerraban los ojos ante las injusticias, ahora se movilizaban para proteger no solo a Apolo, sino a cualquier animal en peligro. En poco tiempo, Porto Alegre, que había estado dividida por tantas cosas, se unió de verdad en torno a esta causa, entendiendo que el dolor y la superación del perro eran una responsabilidad de todos. En las semanas que siguieron, la fortaleza de Apolo comenzó a menguar. El tiempo y su difícil trayectoria habían dejado su cuerpo cansado, y los veterinarios advirtieron que el momento de la despedida se acercaba. Julia, Rafael y doña Marta, conmovidos,
decidieron organizar un evento diferente, algo que demostrara todo el respeto y el cariño que el perro se había ganado. Así surgió la idea de la caminata de honor, un homenaje sencillo pero cargado de significado. La mañana elegida amaneció en una calma expectante. Ni siquiera el ruido del tráfico de la avenida central lograba destacar. Al comienzo de la caminata, Apolo fue colocado con cuidado sobre una manta, desde donde pudo sentir la brisa mientras recorría la calle, flanqueado por gente de todas las edades. Los niños llevaban pancartas de colores, los veteranos lucían sus medallas del ejército y familias enteras caminaban juntas. Durante aquel recorrido, nadie sintió la necesidad de hablar. Solo caminaban, compartiendo el momento. El silencio, respetuoso y profundo, lo decía todo. Quien miraba a Apolo veía mucho más que un perro. Veía un símbolo de resistencia, solidaridad y coraje. Muchos lloraron, otros simplemente sonrieron con emoción, y todos los presentes comprendieron, sin necesidad de una sola palabra, que la gran lección que dejaba a Apolo era la de no rendirse nunca en la lucha por lo que es justo. Mientras la ciudad aún vivía la emoción de la caminata de honor, un movimiento diferente se apoderó de la comisaría. A primera hora de la mañana, la policía de Porto Alegre, con el apoyo de sus colegas de Paraná, recibió una denuncia anónima sobre el paradero de Claudio. Siguiendo la pista, encontraron su escondite en un galpón apartado, ocupado por él y marcado por señales evidentes de maltrato animal, jaulas, medicamentos ocultos y papeles con apuestas. La noticia de su detención se extendió rápidamente. En pocos días, la expectación por el juicio creció. Ahora, la población quería justicia para Apolo y para todos los animales que nunca tuvieron la oportunidad de ser salvados. Durante el proceso, el juzgado se llenó. Abogados, fiscales y la prensa reunieron pruebas contundentes, registros adulterados, recibos con fechas sospechosas, fotos tomadas a escondidas y anotaciones a mano que mostraban el movimiento del dinero en las peleas. Pero ninguna prueba conmovió tanto como el testimonio de Julia. Habló de cómo Apolo, sin pronunciar jamás una palabra, había marcado no solo su vida, sino que había unido a todo un vecindario. El respeto que rodeaba al perro se hizo palpable, y los presentes entendieron que aquello era más que buscar justicia. Era defender una causa que trascendía cualquier tribunal. Cuando finalmente llegó el día del veredicto, la ciudad entera pareció contener la respiración. Algunas personas habían pasado la noche en vela, ansiosas por conocer el desenlace de un caso que había conmovido a tanta gente. En el tribunal, el juez leyó lentamente cada punto de la sentencia, sin titubear. Todos los implicados, incluidos Gilmar y Claudio, fueron declarados culpables de todos los cargos, desde abuso de autoridad hasta crueldad animal y destrucción de pruebas. La decisión fue recibida con un silencio pesado, no de tristeza, sino de comprensión ante lo sucedido. Nadie aplaudió, nadie gritó. Era como si Porto Alegre estuviera reflexionando sobre la responsabilidad colectiva de cuidar no solo de sus animales, sino los unos de los otros. Poco después, en esa misma sesión, el alcalde apareció con una pequeña caja azul. De su interior, extrajo una medalla hecha a medida, con el nombre de Apolo grabado. Se la entregó con delicadeza a Julia y a Rafael, que sostenían en brazos al ya cansado perro. Al sentir el frío metal tocar su pelo, Apolo abrió lentamente los ojos, los miró a ambos, levantó la cola con esfuerzo y la movió una última vez. Todos los presentes sintieron, en silencio, que aquel gesto significaba que su misión, al fin, se había cumplido. Al amanecer del nuevo día, el ambiente en Porto Alegre era de quietud. El sol apareció tímidamente entre las hojas, y la casa de Rafael pronto se llenó de vecinos, amigos e incluso extraños que se habían sentido conmovidos por la historia de Apolo. Cuando se dieron cuenta de que el viejo perro se había marchado, todos sintieron una mezcla de tristeza y gratitud. Se fue tranquilo,
rodeado de quienes habían aprendido a amarlo de verdad, y nadie pudo contener las lágrimas. Por la tarde, familiares y vecinos organizaron una despedida sencilla. Decidieron enterrarlo justo debajo del árbol de jabuticaba del jardín, donde solía tumbarse en sus mejores días. A su alrededor, colocaron una bandera de Río Grande do Sul, algunas medallas y notas con palabras de cariño. Los niños dibujaron perros sonrientes, los adultos dejaron flores, e incluso desconocidos pasaron a dejar cartas en silencio, como muestra de respeto. Julia, con el corazón embargado por la emoción, escribió y publicó una frase que pronto resonó en toda la ciudad. La justicia no ladra, perdura. Y fue exactamente ese sentimiento el que motivó a Porto Alegre a crear un programa de apoyo a veteranos abandonados y perros rescatados. Así, la memoria de Apolo se convirtió en un símbolo de unión, superación y esperanza para todos, humanos y animales por igual. El tiempo pasó, pero nadie en Porto Alegre olvidó lo que Apolo representó. Con el correr de los meses, la plaza central de la ciudad adquirió un nuevo significado. Donde antes solo había bancos y árboles, ahora brillaba una estatua de bronce de tamaño real, que mostraba a Apolo con la cabeza erguida, como si continuara vigilando el corazón de la ciudad. El proyecto fue idea de un grupo de vecinos y pronto comenzó a recibir donaciones de gente de todos los rincones. El día de la inauguración se convirtió en una fiesta que reunió a familias, niños, veteranos y hasta turistas curiosos. Rápidamente, la estatua se convirtió en un punto de encuentro. Los niños dejaban pelotas y huesos de juguete a los pies del perro de bronce. Muchos escribían cartas o dibujaban corazones en hojas de cuaderno, siempre agradeciendo su lección de valentía. Gente de São Paulo, de Paraná e incluso del Nordeste hacían un alto en su camino para conocer aquel lugar que se había convertido en un símbolo de resistencia. La historia de Apolo cruzó las fronteras de Río Grande do Sul y fue noticia en periódicos de todo el país. Más que un perro, fue recordado como una señal de esperanza, demostrando que los actos de compasión tienen la fuerza de transformar vidas y que, incluso sin palabras, la verdad y la bondad siempre encuentran la manera de abrirse paso.